Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando, correspondiente a este domingo 22 de agosto del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como siempre, un programa sumamente interesante. Vamos a analizar en amplio con el politólogo Daniel Pou lo que ha sido el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, donde Daniel entiende hay cosas que mejorar, qué se ha logrado, si ha llenado las expectativas el gobierno del presidente Abinader. A propósito, que el pasado miércoles tuvo una locución al país en el cual esbozó su desarrollo hasta este momento. Ese será todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Durante los últimos 12 meses, nuestro gobierno también ha desarrollado un importante programa de infraestructuras con la construcción de 434 obras, cuya inversión total superará los 70.000 millones de pesos. A partir de ahora, se incorporarán a este inventario obras de infraestructuras grandes, medianas y pequeñas, que cambiarán el perfil físico de toda la geografía nacional en los próximos años. Sí, nos tomamos un tiempo necesario para licitar, para realizar los trámites, para aprobar los proyectos, porque este gobierno hace las cosas en el marco de la ley y con transparencia. En el Distrito Nacional iniciaremos la construcción de la solución vial para la intersección de la avenida 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, la avenida John F. Kennedy con la avenida Luperón y la Plaza de la Bandera, e iniciaremos a comienzo de este próximo año la construcción del monorriel desde el kilómetro 9 por toda la avenida 27 de Febrero hasta el aeropuerto de las Américas. Estamos reconstruyendo la carretera Duarte, que estaba en proceso de arrabalización, eliminando pasos informales, agregándole pasos a nivel y puntos de retornos, convirtiéndole en una verdadera autopista desde la capital a Santiago. También está en proceso de diseño y posterior licitación la circunvalación de Navarrete y el diseño final de la autopista del Ámbar en alianza público-privado para enlazar con Santiago a Puerto Plata en tan solo 30 minutos. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Miren, el pasado miércoles el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigió a la nación en un discurso en el cual esbozó y expuso lo que hasta ahora el gobierno dominicano que él encabeza ha realizado y cuáles son sus planes a futuro. Y yo quiero tocar varios puntos de ese discurso sin entrar en mucha profundidad, porque lo vamos a hacer en la entrevista central con Daniel Pou. Pero yo tengo que reconocer que el presidente Luis Abinader logró una pieza oratoria completa, con números muy precisos, pero sobre todo con algo que a mí particularmente me llamó la atención, y es que se notaba a un presidente hablando la realidad de lo que tiene en las manos y hacerlo con sinceridad. Yo creo que fue un gran plus a la hora de cualquier profesional evaluar las palabras dichas por el mandatario el pasado miércoles. El mandatario tocó puntos que quizás o sin quizás muchos expresidentes le han rehuido en el debate nacional, como sobre todo temas referentes a reformas fiscales. Reformas fiscales que se le ha dado larga en el país y que lo que se ha hecho es ponerle parches. Bueno, yo creo que ya hay que tener la responsabilidad de asumir en ese sentido lo que hay que hacer para adecuar de manera correcta en términos fiscales esas reformas en el país. Pero el presidente también anunció
reformas en áreas tan importantes como el agua, como la policía, como el sector salud. Y me detengo en el sector salud porque sin dudas, si algo hay que reconocerle a este gobierno, es que ha hecho dos cosas importantes con mucha responsabilidad y transparencia. El manejo del presupuesto en un momento como el que estamos viviendo de pandemia y crisis, y el manejo dado a la pandemia en términos de vacunación y en términos de lograr que seamos hoy en día una de las naciones de la región con mayor nivel de vacunación per cápita y que por ello usted ve que estamos volviendo lentamente, pero volviendo a la normalidad, y eso se ha reflejado en un constante crecimiento económico diagnosticado por organismos internacionales y el Banco Central. Entonces, si usted toma esos fragmentos del discurso y ve la realidad que estamos viviendo, tenemos que ser optimistas y entender que se han hecho muchas cosas importantes en beneficio de la sociedad y que sin dudas, en el momento que se pueda, debido a la pandemia, ya ir regularizando y normalizando algunas cosas, hay otros indicadores que irán sumándosele a una gestión buena, y lo digo con mucha responsabilidad, como la que está llevando en este instante el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader, que también en una jugada de liderazgo político inteligente, como líder de la nación en su condición de presidente de la República, llamó a los diferentes sectores de la sociedad dominicana a sumarse, a aportar, ¿a qué? A ejecutar, a evaluar, a planificar en conjunto las reformas que amerita la sociedad dominicana para de una vez y por todas caminar vía al desarrollo, sobre todo en el fortalecimiento institucional. Que como bien apuntó el presidente, un presidente no lo es todo. Un presidente no es él. No, un presidente es un conjunto de hombres y mujeres que encabeza un gobierno para llevar a cabo planes importantes en aras de mejorar las condiciones de su pueblo. De manera que saludamos las medidas que ha tomado el gobierno, las que ha de tomar y por las que ha uno de ponderar cuando una gestión está caminando por senderos correctos, sobre todo en momentos de crisis. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con el politólogo Daniel Pou. Vamos a analizar el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Todo esto después de la pausa. También hacemos un esfuerzo para cambiar nuestro futuro. Por eso le damos tanta importancia a la educación, porque sabemos que en la escuela de hoy se define el país que seremos. Cuando llegamos al gobierno, nuestros niños y niñas y adolescentes no tenían garantizado el año escolar y no existía ningún plan para impartir docencia durante la pandemia. Por eso, dedicamos todo nuestro esfuerzo para en solo 2 meses crear una solución adaptada a nuestra realidad y a la situación que atravesábamos. Aprovechamos los medios masivos de comunicación para organizar un modelo de educación a distancia, llevando la escuela a las casas a través de decenas de canales de televisión y cientos de emisoras de radio, en un modelo que ha sido reconocido y aplaudido por UNICEF. Ahora estamos planificando el regreso a la educación presencial, conservando las experiencias positivas del año que recién termina. Mantendremos el compromiso de buscar la excelencia de nuestro sistema educativo, aumentando la cualificación de los profesores, adecuando la infraestructura física, actualizando el currículum y convirtiendo el horario extendido en una verdadera tanda extendida llena de contenido para adaptar nuestra educación a las transformaciones del siglo XXI.
La democracia no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La lucha contra la corrupción no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La separación de poderes no puede depender de la buena voluntad de un presidente. Por eso voy a blindar todos los avances democráticos que hemos conseguido. Y voy a proponer este mismo año una reforma a la Constitución que haga imposible se pueda volver a la situación interior de influir en la justicia y en el Ministerio Público. Como habíamos anunciado, nos acompaña el politólogo, mi amigo Daniel Pou. Estaba esperándolo, y qué mejor momento que esto, al cumplirse un año de gestión del gobierno de Luis Abinader, para analizar puntos importantes. Pou, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, don Luis Miñoso, caramba. Usted me tenía votado. ¿Cuántos días? Usted hasta un par de libritas ha ganado. Y eso que le ha ido votando, chin a chin. Eso ha sido la cuarentena del COVID. A todo el mundo. De alguna manera. Daniel, ¿cómo va la salud? ¿Cómo va la vida? Cuéntanos un poquito antes de entrar en materia. No, yo estoy bien, tomando mis medidas precautorias como recomienda el Ministerio de Salud Pública. No participo de reuniones muy masivas, temas puntuales así como estamos usted y yo aquí en este estudio, y hay que preservar la salud. No hay otra orden. Estamos frente a un patógeno que es inteligente, se ha burlado de la comunidad científica internacional y no sabemos cómo se puede manifestar. Daniel, antes de entrar en materia, porque contigo se pueden hablar varios temas y eso es lo importante de tu presencia, yo quiero hablar un poquito de la parte internacional en tu condición de politólogo. El Talibán resurge, el Talibán se instala de nuevo. ¿Qué está pasando en el mundo político brevemente, Daniel? Bueno, hay que decir que a nivel internacional hoy en día estamos asistiendo a una serie de acontecimientos que se han venido gestando desde mucho tiempo. Muchas personas piensan que esto que acaba de acontecer en Afganistán es un hecho fortuito o casual. Yo les advertiría que no. Es un tema que viene desde los años 78, cuando la Revolución Verde en Afganistán, que hay que recordar todo lo que aconteció, un régimen socialista blando que empezó a modernizar el país y que para poder enfrentarse a lo que hoy en día es el Talibán, porque esa es una fuerza real. Esa es una fuerza política con arraigo incluso. Claro, porque pertenece a las castas más elitistas de esa sociedad. Definitivamente tuvo que pedirle auxilio a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética le brindó una ayuda importante. Ellos modernizaron la estructura educativa, se aplicaron políticas inclusivas para la mujer. Imagínate, en un país donde el 98% de las mujeres eran analfabetas para esa época. Ellos en poco tiempo lograron alcanzar a alfabetizar el 38% de las mujeres. La sociedad fue cambiando, pero los Estados Unidos vieron con ojeriza esa influencia de la Unión Soviética y entonces, con la ayuda de Pakistán, empezaron a nuclear todas esas voces disidentes, porque hay que decir que Afganistán no es un país unificado. Afganistán, de manera milenaria, ha sido una conjunción de tribus diferentes. Sectas por todos los lados. Sectas con idiomas diferentes, rasgos culturales. Es cierto que hay rasgos culturales en mismas zonas específicas totalmente diferentes, de creencias y demás. Bueno, el principal problema es el islamismo. Los niveles de gradación con que se produce la práctica del islamismo. Claro, el ISIS es la expresión más cerrada, más podríamos decir ortodoxa del islamismo, hasta rayar en el fundamentalismo. Daniel, puede haber... Entonces, este movimiento definitivamente derrocó la revolución que se producía. No es la primera vez que entra el ISIS, es talibanes, que realmente todos confluyen en el mismo proyecto.
Y hay que decir que lo hicieron con el apoyo de Estados Unidos en aquella ocasión. Pero en esta ocasión llama la atención que es cuando se están deponiendo, ¿verdad?, las fuerzas en esa región. ¿Qué falló? ¿Qué falló? Bueno, lo primero que Estados Unidos quiso implantar un modelo de democracia que no cabía, quiso formar un ejército de tribus diferentes que no lograban cohesionarse. ¿Salen de ahí mismo esos talibanes? ¿Tú crees que ahí habían...? Bueno, los talibanes, eso es la parte más interesante. Para que cuando se produjo la Revolución Verde, el régimen socialista, esas familias de élite salieron hacia Pakistán y formaron, con financiamiento de los Estados Unidos, unas sectas de educación en la guerra y en la doctrina para sus niños. Esos niños se hicieron hombres educados en campamentos militares. Algunos se destacaron en la doctrina, otros se destacaron en la guerra. Y ahí empezó todo. De ahí surge Osama Bin Laden. Claro. Justamente. Y después el Musa Omar y todo lo correcto. que Claro, Estados Unidos cuando reacciona es porque el caso de las Torres Gemelas sindicó como autor intelectual a Osama Bin Laden. Entonces arremete contra ellos específicamente, pero sobre todo contra ese grupo minúsculo elitista que manejaba Osama Bin Laden. Hay que decir que Osama Bin Laden era un hombre culto con estudios. Se formó en Estados Unidos, sí. No, y además tuvo otras oportunidades también. Pero el resto de esa tropa pertenecía a familias más tradicionales, que no eran tan adineradas como la de Osama Bin Laden, pero que sí habían sido tradicionalmente practicantes ortodoxos del islamismo. Daniel, gracias de verdad por ese. Quisimos hacer esa introducción porque yo creo que lo que está pasando en el mundo amerita, ¿verdad?, que los conocedores como ustedes expliquen el por qué, porque mucha gente no entiende el por qué está pasando eso hoy. El fracaso de Estados Unidos de querer implantar a contrapelo un modelo de cultura democrática occidental que no cabe en países donde no hay cohesión, que están desarticuladas las fuerzas sociales. Daniel, vamos al patio. Nadie mejor que tú para analizar el primer año de gobierno del presidente Abinader. El pasado miércoles el presidente Abinader se dirigió a la sociedad dominicana en un discurso poco común, porque recordar que la Constitución no le obliga a dar ese discurso, sino solamente los 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. Tu opinión de esa acción, Daniel, para de ahí derramar varias preguntas. Bueno, para opinar de esto hay que situarse en el contexto. El presidente Luis Abinader ha venido de una manera reiterada rindiendo informes a la sociedad sobre cómo va el desarrollo de la recuperación del país en este primer año de gobierno, que va un poco más allá de lo formal, porque los discursos formales de rendición de cuentas son más bien discursos de lo que son las cuentas nacionales, lo que se invierte, lo que se gasta, lo que ingresa, pero date cuenta que este discurso de Luis Abinader estuvo fundamentado más bien en una evaluación en términos generales de lo que es la silueta de las formulaciones de políticas públicas que está aplicando el gobierno, hacia dónde apuntan, cómo pretende el gobierno que sea su desarrollo en términos de concreción y en términos de alcance. Esto es muy importante. Esto es un discurso muy diferente a los esquemas que teníamos de 64 páginas de rendición de cuentas que hacían tradicionalmente otros gobiernos. ¿Y qué tan provechoso políticamente, Daniel, puede ser eso en este instante para el presidente Luis Abinader? Yo creo que sitúa al presidente Luis Abinader como un presidente que le está dando seguimiento a los principales ejes de su gobierno, que tiene una información actual y que de alguna manera podríamos decir se encuentra en cierta medida satisfecho, con gran parte de sus logros. Daniel, vamos a irnos por parte.
para que tú puedas, ¿verdad?, dar tu opinión. Este gobierno entra en un momento de crisis, no solamente sanitaria, sino también económica mundial a raíz de la misma pandemia. Claro. Tu opinión del manejo de la economía por parte del gobierno de Luis Abinader. Bueno, yo creo que a mí me ha sorprendido. Porque primero está, Luis Abinader entra al gobierno en el tránsito de la crisis que más grande que ha tenido la humanidad en 100 años. No estamos hablando de una crisis local, estamos hablando de una crisis global en un mundo donde todo hoy en día está interconectado. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que un barco en calle dispara el precio del barril de petróleo. Y ya vimos lo que pasó con el canal de Suez y el barco que se encalló. Inmediatamente se dispararon los crudos, materias primas, los commodities, todas esas cosas. Entonces, en un mundo así, manejarse con tantas variables que trascienden los límites de tu país, para cualquier presidente es bastante difícil. Entonces, yo creo que él ha sido muy prudente. Yo en eso me identifico con él. Es un hombre prudente, un hombre que espera que los procesos se vayan conformando, se vayan delineando. Y quizás para muchos le podría parecer poco proactivo, pero es que en estos momentos cualquier error puede costar demasiado. Daniel, ¿qué tú le dices a aquellos que opinan, expresidente de la República, en el caso específico de Leonel Fernández, para hablar con nombre? Leonel es de opinión que en momentos de estreñimiento y crisis el gasto debe aumentarse. ¿Tu opinión? Bueno, mira, esa no es la opinión de Leonel, esa es la opinión de muchísimos. Bueno, pero yo te pongo uno porque tú y yo hemos hablado claro siempre. Yo te pongo al que yo oigo aquí. Sí, bien. Varios economistas también son del parecer porque consideran que eso puede contraer un poco el crecimiento económico. Desde cierto punto de vista tienes razón. El presidente ha sido excesivamente cauto y sigiloso para abrir las compuertas del gasto y la inversión pública. Pero, como te digo, el gobierno ha sido exitoso, claro. Las recaudaciones se han disparado, en términos financieros hay un equilibrio, la tasa del dólar se ha mantenido estable, pero de remesas se han recibido en este año, en los primeros 7 meses, 6,000 y pico de millones de dólares. Pero por ahí viene la recogida de todas esas ayudas financieras del gobierno de Estados Unidos. Y eso indiscutiblemente va a mermar la entrega de divisas. Pero en términos generales, podríamos decir, ha sido un estilo muy marcado del presidente, una quizás excesiva timidez o cautela al momento de invertir más dinero. Voy a hacer una práctica contigo. Si vamos a hacer de 1 a 5, en manejo económico, ¿qué puntuación tú le das siendo 5 el máximo? Yo le daría 3,5. Hay una cosa que me preocupa mucho. ¿Cuál? En manejo económico, es el problema del empleo y la calidad del empleo. Se habla de una recuperación importante de los empleos que se perdieron con relación a la prepandemia, pero no se habla dice que hay 700,000 empleos ya recuperados. Sí, pero no se habla de los empleos que se han perdido en la zona gris del sector informal, tomando en cuenta que el sector informal del empleo en la economía dominicana oscila entre el 62 y el 64%. De esos no tenemos cifras, lamentablemente, y yo creo que ahí ha habido muy poca recuperación, porque lamentablemente las MIPYMES y muchas pymes no recibieron la ayuda necesaria para poder sobrevivir a los embates de la crisis. Daniel, el presidente ha sido muy enfático y bueno, así lo ha demostrado. El presidente nombró un Ministerio Público Independiente encabezado por Miriam Germán. Se han tomado medidas desde el Ministerio Público donde se busca, ¿verdad?, que se rindan cuentas. ¿Esto cómo tú lo calificas? ¿Cómo has visto esa independencia del Ministerio Público? Bueno, lo del Ministerio Público Independiente, yo lo considero que
todavía no podemos postular que tenemos un Ministerio Público independiente. Yo creo ¿Y que por se qué? le ha dado a la actual gestión de la Procuraduría General de la República holgura y autonomía para gestionar lo que es la política criminal del Estado. Pero lo de independiente hay que ser muy cauteloso porque todavía no se ha formalizado en términos constitucionales un mecanismo que garantice. Esa es la reforma que dijo el presidente el miércoles. Sería parte. El ¿Y en presidente, qué consistiría? bueno, que el Ministerio Público, sobre todo la Procuraduría General de la República, sea ocupada por una persona designada por un organismo colegiado. ¿Y tú crees que eso en una sociedad como la nuestra es políticamente viable? Sí, Daniel. bueno, los presidentes de las altas cortes se eligen en el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, ahora quien habla de eso, meterlo a votación, eso no, ni pensarlo. Eso no tiene eso no es un tema que puede electoralizarse. Pero creo que sería bueno que la designación de la Procuraduría podría hacerse en el mismo tenor que se hace en las altas cortes. ¿Qué tan positivo valora la población, tú que manejas datos e informaciones, la lucha anticorrupción desde el Ministerio Público? Bueno, la población ha reaccionado muy positiva, pero se ha erosionado un poco lo que podríamos decir el nivel de aceptación, porque la gente pensaba que la justicia se puede impartir por aclamación popular. Y doña Miriam Germán, que está ahí en la Procuraduría General de la República, con todas las diferencias que usted pueda tener con ella, es una persona muy respetuosa del debido proceso. Y el debido proceso, en términos penales en nuestro país, es todo un mecanismo que implica el agotamiento de una serie de procesos que, como usted sabe, porque usted es un hombre culto jurídicamente, tiene que agotar muchos pasos. Lo que pasa es que aquí hay, no en este caso, en muchos, hay una parte que la sociedad te condena, Daniel. Sí, indiscutiblemente. Lo que pasa está que, por ejemplo, en los juicios que se han llevado a cabo, que todavía no son juicios de fondo, que son largos, son tan largos como un juicio de fondo. Se han implementado medidas de coerción que, como todo el mundo sabe, es un juez. Porque la gente dice, tenemos justicia independiente por doña Miriam. No, es que el Ministerio Público no imparte justicia. El Ministerio Público representa a la sociedad en el investiga y somete. En el proceso de justicia. Del 1 al 5, en esa independencia de la justicia, ¿qué porcentaje le da a Daniel Pou? Yo creo que la justicia es bastante independiente. No que sea capaz, sí que sea independiente. Podría hablar de un 4. ¿Cómo evalúas desde el aspecto político del gobierno el manejo a la pandemia desde el sector salud en este gobierno? Mira, a pesar de que en el manejo de la pandemia hubo un momento que el gobierno parecía que no tenía una orientación adecuada, hay que decir que todo ha salido bastante bien, sí, mucho mejor de lo que todos nos... Yo creo que ese es el galardón que en este año se puede colgar el presidente Luis Abinader de su gestión. Primero, se ha creado conciencia ciudadana, se han estimulado mecanismos de cohesión social, que eso es importante, y el gobierno ha mostrado tener capacidad de la gestión, sobre todo en términos de los recursos necesarios para mitigar la pandemia. Hemos tenido vacuna disponible desde que se inició el proceso de vacunación, salvo con una pequeña pausa que se produjo de un par de semanas, pero nos encontramos incluso mejor posicionados que muchos países desarrollados en los niveles de aceptación y de inoculación de la vacuna y en la mitigación del mismo virus. Ha ido bajando la positividad. Ha ido bajando la positividad. La letalidad también ha ido disminuyendo. Como país hemos tenido una tasa de letalidad de las más bajas del continente. ¿Eres partícipe de que se mantengan las medidas de
toque de queda o ya tú entiendes debe... No, hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Incluso la disposición de suprimirla en la provincia de Altagracia y en el Distrito Nacional debió advertirse que esto es un plan piloto. Porque, exacto, se prueba, si no, se echa para y atrás. como dicen popularmente, porque si se desacatan, vamos para atrás. Daniel, tú, no quiero salirme, pero hablando de restricciones, tú eras partícipe de que los horarios, sin importar pandemia ni nada, fueran con ciertas restricciones, ¿verdad? En aquella vez. Sí, sí. Yo lo que nunca tuve de acuerdo con algunas propuestas que existieron, y sobre todo el partido de gobierno, cuando aún no había asumido el poder, que hablaban de hacer toque de queda de 24 horas en un país donde no hay servicios, donde ni siquiera las comunidades saben quién vive en cada casa, donde no hay domiciliación, donde no se conocen los perfiles de los vecinos. Entonces, de 1 a 5 en el manejo de la pandemia y la salud al gobierno. No, muy bien. Vamos a darle un 4. Yo no soy muy Pero bondadoso. usted como tacaño, usted Sí, yo soy un 4. Sí, un 4. Vamos al área que usted maneja muy bien. Usted es experto también en seguridad. No, en eso que yo soy experto. Asesor de varias campañas, ¿verdad? Que no le hagan caso es una cosa, que usted se vaya guapo es otro, lo que lo conocemos, porque usted es un hombre de posiciones muy claras. ¿Cómo está la seguridad hoy en la República Dominicana? Mira, hay que decir que la pandemia impactó hasta el tema de la seguridad. Recuérdese que cuando estuvimos en los momentos más difíciles de la pandemia, se produjo mucha violencia sistémica, intrafamiliar, social, pero no violencia delictiva. Bajó, ¿verdad? Sí, la violencia delictiva ha venido bajando porque es que el delito es un negocio altamente rentable. La gente cree que el delito lo que quiere es matar gente. No, aquí en República Dominicana tenemos unas estructuras acomodadas del crimen organizado que ya evitan la violencia. ¿Por qué? Porque ha habido consensos y se han distribuido el territorio y ellas operan. Y mientras menos lo persigan, mejor. Claro, y también que aquí no se originan muchos problemas de enfrentamientos por los territorios. Yo creo que la policía, dentro de sus deformaciones, una de las grandes ventajas que logró fue el DICAM, por ejemplo, armonizar a los diferentes grupos y darle pistas positivas para que operaran de una manera Pero racional. usted está diciendo una cosa muy grave. Usted está diciendo que en su momento, cuando existía, porque ya no existe el DICAM, dejaba que operaran con algunas condiciones. Sí, lo regulaba. Creo que ¿Y lo cobraba? Oh, claro, eso no era gratis, eso era como un peaje. Una asesoría de gestión. Usted está diciendo algo muy grave, Daniel. No, pero es cierto, yo no lo digo. Daniel, la policía, el presidente ha anunciado, y lo anunció el miércoles, una reforma profunda. ¿Tienes conocimiento? ¿Cómo va la reforma policial? Bueno, yo estoy involucrado en eso. Y no es una reforma, es una transformación de la policía. Porque tú reformas lo que funciona con algún defecto. Eso no funciona en nada. Ya esa estructura de policía y la visión que tienen los policías de sí mismos, todo eso hay que erradicarlo. ¿Y cómo se va a lograr eso? Pero eso es un trabajo. De años. Los resultados de eso empezaremos a verlo en 5 o 6 años. Porque hay que erradicar una cultura policial, hay que erradicar una cultura que hay que variarla totalmente de la relación de la ciudadanía con la policía. De cómo el ciudadano ve al policía, pero cómo el policía ve al ciudadano. Parte de los problemas radica en que la ciudadanía le tiene miedo a un policía cuando lo ve. No miedo de respeto, sino miedo en otro sentido. Que se siente amenazado. El ciudadano cuando ve un policía se siente amenazado. Debiera ser lo contrario, ¿no? Claro, porque no sabe cómo va a reaccionar ese policía frente al ciudadano. Al contrario, con el delincuente se siente cómodo porque el delincuente, todo el mundo sabe que siempre deja un espacio para pactar. Ajá. Pero la policía no deja espacio para pactar. El problema de la policía radica en los rangos. ¿Por dónde empiezan los problemas? Hemos visto muchos retiros de la Policía Nacional, hemos visto aumento de salarios. ¿Cómo van? Es que hemos tenido tradicionalmente una policía macrocefálica. O sea, una cabeza grande con un cuerpo endeble, débil, sin fuerza, abajo. Entonces,
una policía que se rige por un régimen de servidumbre, donde esa cúpula policial artera se cierne sobre sus subalternos como si fueran meros útiles, donde el policía no tiene derecho, donde no se respeta el escalafón, donde la policía es un órgano civil, es que aquí le hemos dado bueno, connotación militar. Porque su procedencia fue militar. Ahí empezó el error. Claro que sí, porque la policía ni siquiera se considera una institución de servicio. De represión. La policía se considera la portadora de lo que es el orden sobre el cual debe desarrollarse el status quo, el Estado Social Democrático de Derecho. Porque ellos se sienten por encima de las leyes, porque nunca han tenido regulación, porque han actuado con discrecionalidad y no han tenido controles. Usted es partícipe del desarme que ha anunciado el gobierno, ¿es viable? Cuéntenos en profundidad cómo se puede lograr eso que se está buscando desde ese plan de seguridad. Bueno, mira, lo bueno de este plan de seguridad que ha demostrado... Pero está rindiendo frutos. Claro, muchas personas han entregado armas y eso yo se lo dije al ministro cuando iba a empezar. Le digo, señores, lo que hay que romper es el valladar. Hay gente que tiene armas que la quiere entregar, pero no se atreve a ir a un ministerio de Interior y Policía. Pero dice la gente, ¿y por qué entregar mi arma si hay muchísimas armas ilegales? ¿Cómo manejar la diferencia? No, porque los que están entregando son armas ilegales. Ok. Entonces, ¿cuántas armas ilegales se proyectaron en un estudio que yo realicé hace unos años por encargo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales? Más de 670,000 armas ilegales en las calles de República Dominicana. ¿Qué hay? ¿O qué había? Ahora hay más. Bueno. Entonces, esas armas hay que empezar a recoger. ¿Y cómo lograr el éxito? Porque debe de haber una serie de compensaciones, de motivaciones, sí. Y una de ellas es la seguridad en el territorio. ¿Cómo se logra eso? Mira, lo primero que se está haciendo es motivando sobre todo a aquellas personas que tienen un arma de fuego, porque hay que recuperar la confianza de la ciudadanía. Y que vayan y le entreguen, porque hay gente que la quiere entregar, porque le supone un problema portar o tener, porque no pueden salir a la calle con ella. Claro. No hay fianza para armas ilegales. No hay fianza y tú sabes lo que estipula la ley. Entonces, hay gente que la tiene en su casa escondida, atormentados. Y yo le dije, hay que empezar, porque lo importante de esto es empezar. Y hay gente que ha entregado su arma sin pedir nada a cambio. Hay otros que han dicho, pero yo quiero algo, aunque sea una laptop, aunque sea una tablet. Bueno, pues gracias a Dios que por una laptop y una tablet. Sí, porque eso es lo que se le Entonces, está dando. en seguridad, antes de terminar, te tengo unas preguntitas picaditas. ¿Cuánto le podemos otorgar al gobierno en este primer año? En ese aspecto de seguridad, no, yo creo que eso es uno de los blasones positivos. No se apasione porque es su pero área. tiene su 4. Un 4. Porque se inició, señores, lo importante es que se han iniciado programas. Y usted quiere que le diga, mi amigo Miñoso, qué es lo positivo, que es la primera vez que se toma a la ciudadanía en cuenta en un programa de seguridad. Aquí el ciudadano es un actor de primera línea. Todo ese trabajo que se ha venido desarrollando en Cristo Rey ha sido con la comunidad, con la iglesia. En un minuto, los principales puntos positivos de este primer año de gobierno. Bueno, los principales puntos positivos es que lo primero es que se ha cambiado en gran medida lo que es la visión de la política. Que aunque todavía estamos matizados con una serie de vicios de un modelo clientelar que durante más de 25 años o más se ha establecido en República Dominicana, la actual gestión ha demostrado, integrando a gente independiente, integrando a gente que no militan en partidos, que no hicieron campaña en posiciones importantes, que el aporte puede venir, el aporte positivo, el aporte constructivo puede venir de cualquier litoral. Y eso se está haciendo. ¿Qué debe apretar este gobierno? ¿Qué debe revisar? Bueno, el gobierno tiene que revisar muchas cosas, pero yo soy de los que, con relación, por ejemplo, al tema de la corrupción, yo creo que va a haber que cambiar todo el esquema
de lo que es la accountability, o sea, controles, rendición de cuentas y cero discrecionalidad para el manejo de los fondos públicos en el gobierno. Eso no se puede negociar. Ese es un aspecto que incluso yo, escuchando al presidente hablar cuando habla de la reforma constitucional, es uno de los temas que tiene que localizarse dentro de la reforma constitucional. Del 1 al 5, Pou, rapidito, ¿cómo evalúas el primer año de gobierno de Luis Abinader? Un 4. Pues está muy bien valorado. Sí, yo lo valoro bien. El gobierno ha colocado personas muy jóvenes en posiciones importantes. Tenemos un Eduardo Sanz Lobatón en aduana con 45 años, un Samuel Pereira en el Banco de Reserva con 45 años, un Adolfo Pérez, una Gloria Reyes. ¿Esto ha ayudado a la dinamización del gobierno? Jóvenes brillantes. No soy amigo de todos, pero sí en algunos momentos interactué con ellos. Gloria es una mujer. Tiene mucho futuro, Gloria. De una envergadura tremendo. Allá yo San Lobatón lo conozco como político, no conozco bien su matriz de pensamiento, pero me dicen... Los resultados van ahí, aduana va súper. Va marchando bien. ¿Qué te digo? Este amigo que está en el Banco de Reserva, Samuel Pereira, dicen que es un tipo que está dando la talla, porque el tema se trata de gestión. Ahora, es que no podemos seguir con los mismos fósiles. Una vez usted me dijo a mí, no importa la profesión, si el gerente y la gestión es buena. Claro. Me lo recuerdo como ahora en el canal 45. Sí. Entonces, eso es lo que hay que buscar, gente que sepa gestionar. Y no podemos seguir los viejos metidos en el medio. Me quedan 2 minutos y quiero hablar de política. Para nadie es un secreto que la política apasiona, el presidente es político. ¿Tú ves algún nivel de contratiempo, si tú pudieras ver un poquito más adelante, para el presidente poder optar la oportunidad que le da la Constitución? ¿Tiene algún peligro interno o externo en este momento? No, yo creo que el presidente está jugando solo en la sabana. ¿Está solo? ¿Y eso es bueno o malo? Eso no es bueno, pero es una realidad. Pero yo creo que el presidente, más que político, es un hombre con un proyecto y una visión. Y eso es lo importante. Y percibo que se siente comprometido. Yo tengo informaciones de que él ha empeñado su palabra, su sentir en proyectos que son irrenunciables para la transformación del país. Y eso me hace sentir tranquilo porque, señores, era la hora de que apareciera un hombre que se comprometiera. Pou, ¿terminó Danilo Medina su carrera política? Sí, de la peor manera posible. ¿De la peor manera posible? De la peor manera posible. ¿Subestimó Danilo Medina a Leonel Fernández, Pou? No, yo creo que él se sobreestimó, que fue lo peor. Se sobreestimó. Todavía está la hora que Danilo Medina no comprende lo que le sucedió. Ni ese comité político del PLD. ¿Tú sabes por qué? Porque aceptar un fracaso de esa dimensión implica tener mucha honestidad, y ahí no hay honestidad para que se pueda aceptar ese fracaso. Pou, ¿cómo tú ves al PLD ya finalmente de cara a los procesos que se avecinan, tanto internos como externos, de esa organización política? Yo veo el PLD como un partido que se irá erosionando con el tiempo. ¿Un PRD más? Pero más rápido, porque ya ahora todo cambia muy rápido. Ya esos procesos, el PRD duró 30 años para deteriorarse y convertirse en una expresión insignificante de la política dominicana. Pero el PLD en 2 periodos electorales podría terminar siendo un Rocinante famélico en una sabana sin pasto. Entonces, yo oyéndolo a usted, el presidente no solo es buen gerente, el presidente Abinader, sino también ha demostrado ser un buen estratega porque está jugando su juego. Bueno, el presidente, no, yo le voy a decir algo. El presidente Luis Abinader entendió que esta era su oportunidad y utilizó una estrategia muy efectiva para lograrlo.
porque ya el PLD estaba muy debilitado. Un partido con poca credibilidad, con un liderazgo que estaba integrado por personas que tenían 12, 20 años fracasando. ¿Qué tan favorable para el sistema de partido fue el hecho de que la Fuerza del Pueblo fuera declarada por el Tribunal Administrativo partido mayoritario? Eso no tiene trascendencia. Lo que tiene cuarto. Bueno, va a tener dinero la Fuerza del Pueblo y quizás otras instancias colaterales. El PRD también. Con Leonel Fernández. El PRD, eso es dinero votado ya. Ya entonces, Paul, para finalizar, ¿cuáles actores visualiza tú? No estoy hablando de resultados, pero ¿cuáles actores de la política tú puedes visualizar estarán en la palestra para el 24? Eso es una de las penas, que en República Dominicana los cadáveres se exhiben mucho. más de lo debido. Usted está diciendo que vamos a tener probablemente a un Leonel Fernández, que vamos a tener una Margarita. ¿Usted está yéndose por ahí? Margarita, no había pensado en ella. Le pregunto. Porque nunca le he calificado como para que sea una figura de primer orden en unas elecciones. Daniel, muchas gracias. Encantado, señor. Está compelido ya más adelante a venir a analizar otros temas que hay en el país importantes. Y me encanta como tú me provocas. Daniel Pou fue nuestro invitado este domingo en Precisando. No se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El presidente Luis Abinader anunció 12 reformas en sectores de la vida nacional, incluida una a la Constitución de la República, que será sometida este año con el objetivo de sellar la independencia del Ministerio Público y el sistema de justicia. Abinader entiende que la democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes no pueden depender de la buena voluntad de un presidente. Vamos a cambiar de tema. El Ministerio de Defensa reforzó con buques de la Armada las operaciones que vienen desarrollando las aeronaves de la Fuerza Aérea para socorrer a los afectados del reciente sismo que sacudió el suroeste de Haití, facilitando la llegada de medicamentos y raciones alimenticias. El gobierno dominicano ha despachado alrededor de 60 toneladas de alimentos esenciales para mitigar los efectos dejados por el siniestro. En otra información, pese al descenso de casos de coronavirus que reporta diariamente el Ministerio de Salud Pública, el presidente Luis Abinader solicitó una vez más al Congreso Nacional una extensión de 45 días del estado de emergencias para continuar con las normas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 y mantener algunos controles. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Gracias a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen que todos los domingos prepara para ustedes. Señores, no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo. Bye bye.